Buenas tardes, hola a todos los amigos de Argentina y de otros países que siempre nos acompañan. Bienvenidos al 10º capítulo del curso de Patología en Red 2024-2025. Como siempre, empiezo agradeciendo a Gador, que nos ha apoyado desde el comienzo, y a la jefa Sandra en nombre de Fundié, que además es la organizadora y la encargada de todas las actividades de la Fundación. Hoy tenemos un programa, en mi opinión, muy atractivo. Ustedes saben que siempre pienso que los programas son atractivos, tanto por los temas como por las expositoras que hoy nos acompañan. La primera conferencia va a estar a cargo de Nelia Hernández sobre enfermedad vascular portosistémica. Y Nelia le tiene que dar un toque de Dili porque ella es experta mundial en el tema y entonces Dili puede dar todo el espectro que ustedes quieran de la hepatología, incluyendo este. Recién hablando con Nelia, yo le decía que me parece un nombre medio rebuscado, el de enfermedad vascular portosinusoidal, algo que antes llamábamos más que nada hipertensiones portales no cirróticas. Pero en los últimos años, cuando no se descubre nada relevante, se le cambia el nombre. De todos modos, Nelia por ahí nos convence de que hay algo relevante respecto a lo que pasaba antes de cambiar el nombre. La segunda conferencia va a estar a cargo de Melissa Dirchwood y Melissa va a hablar de uno de los temas claves para el futuro de la hepatología. Si lo que nos muestra Melissa no trasciende, nos vamos a quedar sin tratamiento, porque ella va a hablar del tratamiento farmacológico de las esteatosis metabólicas, algo muy esperado, sobre todo por la cantidad de pacientes que hay. Y como siempre yo voy a cerrar con una mostración histológica. Así que vamos a empezar con la primera experiencia, con la experiencia, no, la primera conferencia. A mí siempre me gusta presentar a Nelly Hernández por varios motivos, todos ellos muy valederos, en mi opinión. Nelly es una excelente hepatóloga, el líder de la especialidad en su país, en Uruguay. Y aunque ahora tiene gran visibilidad fuera de Uruguay porque es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hepatología, algo por demás merecido. Nelia es una excelente docente y una gran conferencista. Ella es parte oficial del staff de este curso. Nelia es jefa de patología en el Hospital de Clínicas en Uruguay y una gran formadora de recursos humanos. De hecho, casi todos los hepatólogos de Uruguay han pasado por, las- por los conceptos de Nelia. Eh, Fuera de todo esto, Nelia es futbolera como pocas, eh, hincha fanática de Peñarol y una gran amiga, que es lo más importante de todo lo que dije hoy, aunque a la hora de elegir los expositores es lo menos importante. Así que Nelia, todo tuyo. A ver si ahí se ve bien. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias, Fede. Es cierto, sos vos un gran amigo y yo quiero agradecerte por eso, por ser además quien más me enseñó en hepatología. Para mí es un enorme placer estar acá y un honor. De todas las cualidades que tenés, hay una que admiro muchísimo y es tu generosidad con el conocimiento. Es impresionante. Siempre fuiste muy, pero muy generoso con todo tu conocimiento y ni que hablar con la capacidad docente. Así que para mí es un honor estar acá. Más allá de que me metí solita en un tema que es difícil, en un tema del cual aún no sabemos mucho, voy a empezar abarcando apenitas un paneo de lo que es la enfermedad vascular hepática, especial hincapié en la portosinusoidal, pero me interesa mucho mostrarles cómo todo esto puede tener un fenotipo vascular de DILI, que como decías vos, es un tema que a mí me gusta mucho. Y el DILI puede tocar, lo dicen siempre, ¿no? Puede tocar el hepatocito, la colangiocito, pero puede tocar lo vascular y es verdad, puede afectar a cualquiera de las células que están en el hígado y eso
para mí lo que lo hace muy desafiante. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de enfermedad vascular hepática? Y bueno, estamos hablando de varias patologías. Estamos hablando de una enfermedad que no es frecuente, que por suerte no es frecuente, porque la verdad que cuando nos enfrentamos a alguna de estas cosas, ni para el paciente ni para nosotros es fácil la situación. Y la mayoría de ellas tiene una característica en común. Salvo excepciones, todas ellas van a darnos una situación de hipertensión portal en ausencia de cirrosis. Esto es como mirarlo del otro lado, ¿no? Aprendí contigo el primer día, 90% de lo que es la hipertensión portal va a responder a una cirrosis. Bueno, acá estamos en el otro porcentaje, el pequeñito, cuando es hipertensión portal no es por cirrosis. Vamos a ver un poquito de cada una, pero fundamentalmente el síndrome de obstrucción sinusoidal. Y bueno, y acá lo dejé, la hipertensión portal idiopática y el trastorno vascular portosinusoidal. Cuando nosotros hablamos de la obstrucción al flujo de salida, es un trastorno venoso macro, se afectan las venas suprahepáticas, las que salen del hígado, es muy poco frecuente, más del 80% va a tener una enfermedad subyacente y más de la mitad lo que van a tener es una enfermedad mieloproliferativa, cualquiera de ellas, que termina obstruyendo al principio una y luego todas las venas y va a traducirse eso como una enfermedad hepática congestiva. En general, cuando se termina de tapar la última, lo vemos como algo muy agudo, como una congestión, ascitis, dolor, poco frecuente por suerte. Las comunicaciones portosistémicas más raras aún, la malformación de Abernethy, donde puede no haber incluso ni vena porta, o puede la vena porta desembocar en la vena renal, en la vena cava, es decir, la circulación va a saltear al hígado, ¿sí? Y se va a ir del sistema portal directo al retorno venoso. Esta es una de las pocas que no da hipertensión portal, sino que va a dar más complicaciones por sobrecarga a nivel cardíaco, a nivel pulmonar. Las fístulas arterioportales, otra enfermedad vascular hepática, que pueden ser adquiridas o congénitas, muy raras también. Las adquiridas están muy vinculadas a todo lo que son los procedimientos invasivos sobre el hígado. Y esta que quizás si hay gastroenterólogos conectados la conocen más, la enfermedad de Rendu-Osler, que es una enfermedad genética también rara, autosómica, donde aparecen malformaciones o comunicaciones arteriovenosas en cualquier órgano, y puede tener esa comunicación entre arteria hepática y vena suprahepática. Esta es la más frecuente, en general la complicación la va a tener a nivel cardíaco por una sobrecarga. O puede tener una comunicación entre la arteria hepática y la vena porta, y este sí va a tener hipertensión portal. Y solamente como un pequeño tips, la arteria hepática es la que irriga la vía biliar, y cuando la arteria hepática se comunica con la vena porta, un sistema de menor presión, la vena porta va a robar ese flujo, y eso puede llevar a una isquemia biliar. Y si hay una isquemia biliar, se nos puede parecer a una colangitis esclerosante primaria. Entonces son todas falsas situaciones que nos pueden confundir, porque no es frecuente ver un Rendu-Osler y menos tener presente. Vamos ahora sí a lo que es los dos patologías vasculares que más me interesaba charlar hoy, el síndrome de obstrucción sinusoidal y la hipertensión portal idiopática no cirrótica, o el llamado hoy trastorno vascular portosinusoidal. Vamos simplemente por orden, por el primero. Se llamaba tradicionalmente enfermedad veno-oclusiva, hoy se llama síndrome de obstrucción sinusoidal. Es una injuria hepática que es exclusiva de los fármacos. Esta sí que tiene el cartel de Dili por donde la miremos. Hay una afectación del endotelio del sinusoide con una secundaria obstrucción, con un predominio a nivel central. Se puede ver por todos los fármacos que ven allí, o se puede ver también por los alcaloides de la pirridosirina, nombre complejo, pero
se ve muy frecuentemente como contaminante en semillas, en alimentos y en los tés de hierbas, que son de alto consumo en algunas regiones del mundo. Tiene una forma de presentación aguda, donde hay como una congestión hepática, dolor, hepatomegalia, disfunción del órgano, bilirrubina elevada, mucha transaminasa, y una forma un poquito más subaguda o crónica, donde la hipertensión portal se instala de forma más insidiosa y puede aparecer ascitis. Esta segunda forma se parece mucho más a lo que vamos a charlar después del síndrome de obstrucción sinusoidal y empiezan a verse como algunas cosas cabalgan. Si hablamos de la toxicidad por los alcaloides, lo que más me interesa es que a partir de esto hemos aprendido algunas cosas. Estos alcaloides ingresan obviamente por vía oral, se ingieren, se absorben a nivel intestinal, tienen su principal metabolización en el hígado por el P450, fundamentalmente los dos CYP que ven ahí. Y una vez que son metabolizados a nivel hepático, producen los ésteres de la dihidropiridolina, que lo que hace es unirse a DNA, unirse a proteínas y unirse a glutatión. Esto forma aductos, aductos que van a generar la toxicidad, pero también van a generar un consumo del glutatión. Eso se va a ver a nivel, todo eso va a dar una toxicidad y una inflamación a nivel del endotelio de los, de los sinusoides y el endotelio de las vénulas centrales. En este caso, se ha conseguido un modelo para poder estudiar mejor el proceso de lesión y fundamentalmente ver que hay un descenso de glutatión y ese descenso es mucho más profundo en las células endoteliales que en los hepatocitos, lo que explica un poco por qué el mecanismo de lesión empieza por ahí. Y que el aporte de glutatión que nos lleva a la vena porta es en realidad un protector para este tipo de lesión. Entonces, la toxicidad que se va produciendo por esos aductos no solamente va a afectar al sinusoide, sino que también afecta a la médula ósea y hace que esto sea un poco más macabro porque va a impedir el reemplazo de las células endoteliales que son lesionadas por este proceso. Entonces vamos a tener una injuria tóxica sinusoidal y una injuria tóxica en progenitores de médula ósea. Todo esto que se aprende a partir de los alcaloides tiene mucha aplicación cuando vamos a estas drogas que ven acá, que son las más importantes, no las únicas, pero que se utilizan mucho en el trasplante de médula ósea, que se utilizaban más cantidad y más dosis antes, con lo cual esto se veía mucho más frecuente, este síndrome de obstrucción sinusoidal en el paciente con trasplante de médula ósea. En general se ve en forma rápida, días después del trasplante, y lo que vamos a ver es un poco lo mismo que hablábamos, ¿no? Afectación central, congestión, hiperbilirrubinemia, una hepatomegalia muy importante, dolorosa, y el desarrollo rápidamente de ascitis. La incidencia de esto es muy variable, porque depende mucho del criterio que utilizamos, pero puede ir de 0 a 50, los regímenes actuales mucho menos que los previos. Obviamente la intensidad va a tener que ver con la aparición o no del síndrome, depende si el trasplante es autólogo o alogénico, si es un segundo trasplante y si tiene una enfermedad hepática preexistente. También es importante que no es la única posibilidad y que siempre hay que excluir otras patologías que se ven en el trasplante de médula ósea, pacientes muy inmunosuprimidos, las infecciones, la enfermedad de injerto contra huésped, la posibilidad de que haya otro fármaco. No siempre el cuadro clínico es tan claro como el que les contaba. Y voy a pasar a lo que es la hipertensión portal idiopática no cirrótica o el trastorno vascular portosinusoidal. La verdad que son más las preguntas que las respuestas, pero tratando de responderlas creo que hay algunos puntos que nos van a empezar a quedar más claros. Lo primero que uno se pregunta es si estamos hablando de lo mismo. ¿Es lo mismo la hipertensión portal no cirrótica que el trastorno vascular portosinusoidal? Y si estamos hablando de lo mismo, ¿para qué otra nomenclatura? Ahí estoy con Fede. ¿Se trata de entidades parecidas pero que no son iguales? ¿Se trata de que una es parte de la otra y estamos frente a una etapa evolutiva? ¿O la verdad aún no tenemos muy claro de qué estamos hablando?
La hipertensión portal no cirrótica no es nuevo, esto tiene muchos años. Fíjense todos los nombres que ha venido recibiendo en el correr de los años. Lo que marqué en rojo es cómo esa nomenclatura es mucho más aceptada en Asia que en Occidente. Hoy los hepatólogos asiáticos son más propensos a hablar de hipertensión portal idiopática no cirrótica, mantienen este término. Pero desde Europa en el 2022 aparece este concepto nuevo de trastorno vascular portosinusoidal. Cuando miramos de qué se trata cada uno para ver qué similitudes y qué diferencias, hay una evidencia de hipertensión portal sí o sí en esta patología, excluye a la cirrosis, pero no solo excluye a la cirrosis, también excluye causas de enfermedad hepática crónica. Si el paciente no tiene cirrosis pero tiene un virus B, no lo ponemos en este capítulo. O un virus B, o un virus C, o un muscle D. O sea, no puede haber una enfermedad hepática crónica. Y a su vez exige una permeabilidad del sistema venoso hepático y fundamentalmente del sistema portal. ¿Qué pasa cuando nosotros consideramos el trastorno vascular portosinusoidal? Primero, que no necesariamente tiene que haber hipertensión portal. Puede haberla o puede no haberla. Sí excluye a la cirrosis, pero no excluye a todas las causas, porque uno puede tener una enfermedad hepática crónica en etapa precoz y que no necesariamente explique lo que estamos viendo. Y a su vez, no se excluye cuando hay trombosis portal o esplénica, porque en este trastorno se ha demostrado que es más frecuente la aparición de la trombosis y uno puede hacer el diagnóstico antes que aparezca o hacerlo después, y no necesariamente la hipertensión portal que estoy viendo es consecuencia de la trombosis portal, sino que ya estaba y la trombosis aparece en la hipertensión portal. Entonces creo que las principales diferencias son esas, ¿no? Que el trastorno vascular portosinusoidal puede existir en ausencia de hipertensión portal, que puede haber una enfermedad hepática crónica pero no cirrótica, y que la trombosis portal o esplénica no excluye este diagnóstico. Entonces, lo que viene a pasar es que este trastorno vascular portosinusoidal de alguna manera engloba más o engloba a la hipertensión portal idiopática no cirrótica cuando no hay hipertensión portal, cuando hay una enfermedad concomitante, ¿sí? Porque en los estadios tempranos puede haber y no los tendría que excluir, porque puede haber una trombosis portal que sea consecuencia y no causa, y por tanto no deberíamos excluirla. Y porque, ¿qué sucede en el hígado antes del desarrollo de la hipertensión portal? Es decir, podemos estar en algo que puede ser la etapa previa o quizá nunca va a alcanzar a el desarrollo de hipertensión portal. Entonces, el trastorno vascular portosinusoidal de alguna manera es un concepto más amplio que el de hipertensión portal no cirrótica. Igual acepto que el nombre no está bueno. Excluye a la biopsia y pretende que tengamos al menos un signo de hipertensión portal, que puede ser varices, puede ser colaterales, puede ser hemorragia digestiva, y acá es donde podemos tener ausencia de hipertensión portal, pero una lesión histológica específica, que estamos hablando de hiperplasia nodular regenerativa, de venopatía obliterativa o de una fibrosis septal incompleta, difícil de ver en las biopsias que no son por explante. O podemos tener signos no específicos de hipertensión portal y de la lesión portosinusoidal. Cuando habla de no específico se refiere a CITI, plaquetas bajas, un vaso de más de 13, signos que eventualmente pueden no responder a hipertensión portal. O unas ramas portales herniadas como elemento histológico, dilatación sinusoidal, vasos periportales anormales y una hipervascularización del espacio porta. Sí, en este trastorno vascular hay que excluir al Budd-Chiari, hay que excluir a enfermedades de la microvasculatura como la sarcoidosis, a la fibrosis hepática congénita y al síndrome de obstrucción sinusoidal que hablábamos previamente. Estas son algunas de las histologías: la ausencia de vena porta, una vena porta pequeña, difícil de ver,
una fibrosis septal incompleta, una herniación de la vena porta. Esta imagen me gustaría que la retengan un poquito, y una congestión sinusoidal. ¿Cómo puede uno como clínico pensar en esto o cómo llegamos con esto, ¿no? Puede haber varias situaciones. Puede que tengamos un paciente con hipertensión portal, puede que tengamos un paciente con hallazgos imagenológicos que nos hagan pensar en esto. Puede haber simplemente anormalidades de laboratorio. Obviamente podemos tener la biopsia. Entonces, desde el punto de vista de los hallazgos imagenológicos, hay dos que me gustaría recalcar y que se pueden ver en una ecografía, por ejemplo. Ni que hablar un dismorfismo hepático con zonas de atrofia, hipertrofia. Todo esto genera cambios en la irrigación hepática, esto genera zonas con más isquemia, zonas más irrigadas, y hace que se formen estas atrofias, hipertrofias, sobre todo a nivel central. Y aparece una hiperintensidad, si estoy hablando de una tomografía, o una hiperecogenicidad que se ve periportal y que los buenos ecografistas la ven claramente, y es un elemento bastante típico de este síndrome. Si vamos a las anormalidades del laboratorio, la verdad que no son muchas. En general, el laboratorio hepático de estos pacientes es bastante anodino, bastante inocente. Pero sí me gustaría recalcarles este trabajo que muestra cómo muchas veces las elevaciones de gamma GT pueden responder a esta alteración. Entonces, en este trabajo se ve cómo se estudian 144 pacientes que tenían una gamma GT elevada, que no tenían otra explicación, con muy poquito AST, ALT, y que no tenían muscle D, metal D, no tenían alcohol, no tenían las causas más frecuentes. Y cuando estos pacientes lo que hacen es revisar las biopsias, se encuentra que un 67% tenía hallazgos muy típicos del síndrome portosinusoidal. Obviamente que había otras eventualidades, pero el porcentaje era muy alto para el portosinusoidal. Y se ve que fundamentalmente hombres, casi todos ellos tenían hecho una elastografía y tenían valores bajitos, y que la gamma GT estaba alta, pero no estaba excesivamente alta. No estamos hablando de valores de 800 o 1000, sino valores de menos de 200. Este me parece que es un dato interesante, pero no es para salir a pensar que toda elevación aislada de gamma GT va a respondernos a esta etiología. ¿Qué pasa? Todos los pacientes, para poder catalogarlos académicamente, necesitamos una biopsia. Hoy por hoy el diagnóstico es histológico. Pero ¿qué pasa si nosotros usamos la elastografía en estos pacientes? ¿Nos puede orientar? ¿Nos puede servir? ¿Qué sabemos de eso? Y hay algunos trabajos de elastografía que son sumamente interesantes. Este es un retrospectivo que va a comparar pacientes con esta patología versus pacientes que tienen una biopsia hepática que comprobaba cirrosis. Y cuando se comparan estos pacientes, todos obviamente tenían algún signo de hipertensión portal. Se empiezan a ver que los que tienen el diagnóstico de portosinusoidal tienen valores bastante menores de elastografía que los pacientes que tenían cirrosis asociada al alcohol, cirrosis por virus C o cirrosis por hígado graso. Claramente están mucho más altos. Cuando se comparan, se ve que, bueno, hay algunos que están muy bajos, otros que están muy altos, y hay una zona un poquito más gris. Los pacientes que tenían más de 20, obviamente la probabilidad de tener un portosinusoidal es bajísima. Los pacientes que tenían menos de 10 kilopascales en la elastografía tenían alta posibilidad de tener un síndrome portosinusoidal o un trastorno portosinusoidal. Los que están entre 10 y 20, ahí la cosa queda un poco más repartida entre ambas situaciones, y obviamente la biopsia es lo único que puede diferenciar esa situación. Mencionamos la hipertensión portal, los hallazgos imagenológicos, las anormalidades de laboratorio, el uso de la elastografía, pero este punto que está acá es sumamente importante, porque esta enfermedad que nosotros vemos a nivel hepático responde a un número muy variable de causas. Es decir, la causa de la enfermedad la tengo que salir a buscar afuera del hígado. Y la más frecuente son las condiciones, de estas condiciones son las enfermedades autoinmunes.
enfermedades autoinmunes no hepáticas y varias. Es el porcentaje más alto cuando vamos a causas, son las enfermedades autoinmunes. Le siguen las hematológicas, todo lo que es protrombótico, con o sin antecedente de trombosis. Pero los estudios protrombóticos en estos pacientes muestran que están muy frecuentemente alterados y muchas veces ambas situaciones. Las causas genéticas también están involucradas, son más complejas. Si uno va a determinados lugares como la Mayo, hay estudios de genéticos buscando el acortamiento del telómero. La verdad que son cosas mucho más específicas y que explican muy poquitos de los casos, pero lo inmunológico y lo hematológico se lleva la mayoría de los números y le siguen los fármacos. Y acá es donde aparece ese concepto que yo les quería transmitir de lo farmacológico y este trastorno. Este es un estudio de Latinoamérica, un estudio que se hizo en Brasil, donde se habla de, antes llamado venopatía portal obliterativa, hoy sabemos que estaría dentro del trastorno vascular portosinusoidal, y cuando se estudian todas las biopsias de 43 pacientes que tenían este diagnóstico, fíjense, bueno, bastante pacientes jóvenes, hipertensión portal 28%, gamma GT elevada, y fíjense cómo acá el DILI es una de las causas más frecuentes. Le sigue la autoinmunidad, le sigue la trombofilia, es decir, más o menos lo mismo que veníamos hablando, y dentro de las drogas hay fármacos, algunos que ya les había mencionado, como el oxaliplatino, como el metotrexate, pero también hay mucha hierba. Muchas de las hierbas están dando este tipo de patología. ¿Qué pasa con el síndrome, este trastorno vascular portosinusoidal en el tiempo? Es decir, ¿cuál es la evolución que tienen estos pacientes? Este es un precioso trabajo que tiene un número muy importante de pacientes que tienen este síndrome, que tienen hipertensión portal y que ha sido seguido en los plazos que ven allí. Y fíjense cómo la sobrevida de estos pacientes es mejor que la del paciente cirrótico, pero muchos de ellos van a evolucionar y a requerir un trasplante hepático, y fundamentalmente por ascitis. Las principales factores de riesgo para tener una peor sobrevida en este síndrome, la edad en la cual se presenta, y el punto más importante para mí es cuál es la condición que los llevó a tener este síndrome, porque muchas veces son muy severas estas condiciones, y eso es un punto clave en la sobrevida del paciente. La creatinina, la bilirrubina, la albúmina y la ascitis, como en cualquier paciente con hepatopatía. Y si bien esto todavía no está implementado, los autores han tratado de ver en función de cada una de esas variables, le dan un puntaje y evalúa un poquito la sobrevida que va a tener el paciente. Personalmente creo que ni que hablar, que la forma de presentación nos marca, pero la condición que tiene de fondo es muy, pero muy importante. Una de las condiciones que vemos este síndrome es la inmunodeficiencia. Así como está toda la enfermedad autoinmune, la inmunodeficiencia variable común, pacientes que prácticamente no tienen inmunoglobulina y que han tenido infecciones a repetición y con cuadros realmente muy graves y muy severos, muchos de ellos tienen este síndrome. Y mucha hipertensión portal, mucha citis y un manejo dificilísimo de la situación. O sea que creo que la condición que el paciente lo llevó a tener el síndrome es clave. Para traer todo esto a tierra, estos son pacientes nuestros, y mostrarles cómo se puede ver y cómo lo vamos viendo, cómo lo vamos analizando. Esta es una mujer de 42 años que en una endoscopía alta le aparecen varices. El Doppler que le hacemos tiene una vena porta grande, está permeable, un flujo mantenido, no tiene tapadas ni las suprahepáticas ni la cava, el calibre de ellas es habitual y tiene una esplenomegalia. Al lado de eso tiene un hígado con un aumento del tamaño del lóbulo izquierdo, los contornos algo lobulados y no tiene ascitis. Cuando vamos a la función está normal, una albúmina de 4,1, un INR de 1, la bilirrubina es normal y la paciente tiene una marcada plaquetopenia. No tiene virus B, no tiene virus C, no tiene autoanticuerpos,
no hay una sobrecarga férrica, un alfa-1 antitripsina en rango, no es una obesa, no toma alcohol, y fuimos primero por una elastografía. Cuando vamos a la elastografía, mide 9,6, es decir, es una elastografía menor a 10, pero a su vez, independiente de ese número, es una elastografía baja para una paciente con varices, 80.000 plaquetas, la vena porta que les nombré, la vena esplénica que les nombré, la esplenomegalia que tiene la paciente, o sea, hay cosas llamativas. Y cuando vamos a su historia, esta paciente, 4 años antes, había tenido un diagnóstico de carcinoma colorectal y había recibido una quimioterapia adyuvante donde se había usado el oxaliplatina. En el seguimiento, después que la tenemos a la paciente, desarrolla una trombosis parcial en el tronco de la vena porta, por la cual recibe anticoagulación y logra la recanalización. Estamos ahora a 4 años y ver un poquito cómo es que el oxaliplatino pudo haber dado esto. El oxaliplatino produce una alteración a nivel sinusoidal, un aumento de la porosidad de los sinusoides, hay toda una liberación, como siempre, de los radicales libres, el consumo que les mencionaba al inicio, un aumento de las metaloproteinasas, un pasaje de los glóbulos rojos y a la generación de fibrosis, y esto va a llevar a fibrosis, a hipoxia, a hiperplasia nodular regenerativa, a obliteración de capilares, y por tanto lo más probable es que esta paciente, no tenemos biopsia, pero lo más probable es que tenga un trastorno vascular portosinusoidal con esta hipertensión portal, habiendo recibido oxaliplatina. Este es un precioso review de cómo se da toda esta situación en los pacientes que reciben oxaliplatino. Y este es uno más clínico, donde describe 7 pacientes con DILI por oxaliplatino, todos por cáncer de colon. Esto ya está visto desde el DILI. Y nos dice lo mismo que les mostraba, ¿no? Es un gran reto diagnóstico, porque no lo tenemos presente, porque la verdad que tiene muchos elementos de cirrosis. El único elemento que no tenía de cirrosis eventualmente era la elastografía. Puede aparecer años después, y este es un mecanismo bastante macabro, porque ya no está más, hace 4 años el oxaliplatino, pero la lesión persiste y progresa. Muchas veces está mal adjudicado. En este caso, estos 7 pacientes, 4 de ellos tenían adjudicada la enfermedad hepática al hígado graso. Estos sí están biopsiados y tiene una alta morbilidad a largo plazo asociado a el desarrollo de complicaciones de la hipertensión portal, y a pesar de que el fármaco ya no está. Este es un hombre de 60 años con una hemorragia por varices, con un Doppler muy parecido, una vena porta de 17, una esplénica de 15, suprahepática y cava permeables y un vaso de 190. También tiene una muy buena función, Billy también normal y las plaquetas absolutamente disminuidas. No hay ningún elemento o etiología para pensar en una cirrosis, pero es lo primero que uno piensa y lo primero que uno tiene que pensar. Y nuevamente en este paciente tenemos una elastografía bajita. Este paciente había tenido un diagnóstico de leucemia linfoide crónica 3 años antes y había recibido ciclofosfamida y rituximab. La ciclofosfamida está muy descrita en lo que tiene que ver con el síndrome de obstrucción sinusoidal. Podríamos estar frente a una forma crónica o podría ser el ritu el que está explicando esto. La evolución de este paciente, trombosis esplénica, no está anticoagulado por la situación plaquetaria, desarrolló ascitis, buena respuesta a los diuréticos y lleva ya 2 años de evolución después de haber hecho el diagnóstico. No está biopsiado por la plaquetopenia. Y voy a dejarles con el último, que el último es una mujer de 57 años que desde hace muchos años tiene elevación de las enzimas hepáticas, esa es la ALT, tiene una ecografía Doppler normal, tiene una histografía normal, tiene una función hepática normal, no tiene plaquetopenia, no tiene alteraciones o no encontramos etiologías de enfermedad hepática, pero ante esta situación
no hay fármacos en este paciente, no consume hierbas, no tenemos antecedentes relevantes, decidimos hacer una biopsia. Y como ustedes ven ahí, una de las imágenes que les dije que mantuvieran un poquito es la herniación, esta de la vena porta, y un aumento a nivel central de los sinusoides, y que son elementos inespecíficos, pero supongamos que esto lo podríamos traer a un trastorno vascular portosinusoidal. No hay hipertensión portal, no la ha desarrollado en todo este tiempo, no hay un tratamiento específico y no sabemos muy bien cuál es la evolución que puede llegar a tener esta enfermedad en una paciente que no tiene hipertensión portal. Creo que en suma la enfermedad vascular hepática, por suerte, no es frecuente, pero existe, así que está bueno tenerla presente. Y cuando vamos a la hipertensión portal idiopática no cirrótica o trastorno vascular portosinusoidal, creo que la pensamos poco, aún también sabemos poco de la enfermedad. Sabemos más cuando está la hipertensión portal, pero no qué hacer cuando no está. Es de mejor pronóstico que la cirrosis, pero está supeditada a la enfermedad de base y al menos en los casos que le mencioné, la evolución de esa hipertensión portal puede ser muy complicada. Los fármacos, las hierbas son una causa frecuente y, como pasa en DILI, solo lo vamos a diagnosticar si los pensamos. Seguramente esto no termina acá y iremos aprendiendo un poquito más en la medida que hagamos más diagnósticos. Muchas gracias, Fede, cumplís con creces esas condiciones. Gracias, Nelia, súper completa tu conferencia. Saben que si quieren hacer preguntas las pueden hacer por el chat. Eh, Mientras vamos esperando alguna pregunta, si es que la hay, es un tema súper complejo esto. Ahora, en la práctica clínica, en general, está bien, uno puede hacer una biopsia por otro motivo y encontrarse con elementos histológicos que haga pensar en esto. Pero en general, esto empieza cuando un paciente se le diagnostica hipertensión portal y no tiene cirrosis. Por eso en realidad el término viejo es, digamos, en alguna forma eh, abarca mejor el espectro clínico porque hablamos de hipertensión portal no cirrótica. Y ahí siempre hubo dos grandes grupos, la que se llamaba o se llama hipertensión portal esencial, pero esto se llamaba Banti hace 40 años y después se llamó esclerosis hepatoportal porque eran pacientes que tenían fibrosis pero no tenían cirrosis. Y la mayoría de esos casos tampoco tiene DILI. Ahora, esos son los pacientes que cuando uno los biopsia tienen esta venopatía proliferativa y obstructiva, al punto tal que llegan a tener venopenia, y son esos pacientes que durante años pueden evolucionar a formas cirróticas. Y después en el otro extremo, por más que se lo considere la misma enfermedad, es la hiperplasia nodular regenerativa que tiene una histología completamente diferente porque es un hígado nodular sin colágeno y en las imágenes también es diferente porque suelen ser nodulares. Ahora, todo el resto del espectro que vos mostraste, los vinculados a DILI y las formas intermedias, son muy difíciles de diagnosticar. Yo personalmente soy un enemigo de la gamma GT. Entonces vos mostrás ahí son un montón de pacientes con gamma GT alta y que terminan con estos diagnósticos. No sé cómo. ¿Estos pacientes tenían FAL normal? Los de ese trabajo que mostraste. Absolutamente FAL normal. Bueno, está bien. Eso es un mensaje. Yo suelo no darle bola a los pacientes con gamma GT como única anormalidad. Pero bueno, me parece que es interesante el espectro que tiene todo esto y todas las sorpresas que uno se puede llevar. Yo creo, Fede, que igual el paciente que la única alteración que tiene es la gamma GT, sigue siendo un paciente en el cual yo hoy no indico una biopsia hepática, hoy no planteo que tengan un PSVD de estos, un trastorno vascular portosinusoidal. Es un hallazgo y sobre todo porque en realidad
¿qué valor tiene encontrar de repente estas alteraciones si yo no tengo una propuesta de tratamiento, si yo no tengo un pronóstico para marcarle a la paciente nomás del final? Lleva años con esta situación. Y tampoco voy a cambiar nada. Entonces, quizá la paciente del final tiene una diferencia que lo que tenía elevada en las enzimas. Lo último que esperaba encontrar yo eran elementos de PSVD, no era una gamma GT. Y sin embargo los encontrás. Ahora no te cambia para nada la propuesta terapéutica, no te cambia para nada de alguna manera el pronóstico. O sea que en realidad es un hallazgo de la Sí. biopsia, sigue Por siendo. eso, pero vos mostraste ese estudio brasilero, el estudio de Bahía, y ahí pusiste que tenían hipertensión portal el 28%. Es decir, Sí, que los demás, no sé, se no biopsiaron, la qué tiene. sé yo, por alteraciones del hepatograma u otra cosa. Sí. Hay que ver el sesgo de selección que tienen esos trabajos, ¿viste? Bueno, deben haber partido de la histología diciendo, bueno, esto está en el espectro de los portos sinusoidales, después ir a ver qué les pasaba a los pacientes. Nelly, acá hay Ese dos trabajo es preguntas. distinto porque parte de la histología, tal Por cual. eso. Pero por eso a mí me cuesta creer, porque en realidad el síndrome, lo que está bien, lo de médula ósea, todo eso se sabe hace años y entre paréntesis, se lo llama ahora eh, porto sinusoidal y no enfermedad veno-oclusiva porque no es solo patrimonio de la vena central, porque esto se le Síndrome, vos llamaba te referís enfermedad al síndrome de veno-oclusiva. obstrucción sinusoidal en lugar Sí, de enfermedad veno-oclusiva. Sí, porque lo que se vio es que el mecanismo afecta primero al sinusoide, al epitelio de la vena y después obstruye. Entonces, porque en por eso realidad estos pacientes es una especie de Budd-Chiari con sí, suprahepáticas abiertas, digamos. sí, sí. Chiari microscópico. Sí, acá te dicen muchas gracias. ¿Y cuál es el tratamiento? No sé de cuál de las variantes se refería. El No. único tratamiento que hay es el tratamiento de la hipertensión portal, es decir, si el paciente no tiene hipertensión portal, no hay tratamiento. Creo que hoy lo único que podemos ofrecerles con mucho criterio, un seguimiento de eventualmente el desarrollo en la evolución de hipertensión portal. Y si hay hipertensión portal, es el tratamiento idéntico al de la enfermedad cirrótica, de su hipertensión portal, de su ascitis, etcétera, y cumpliendo con los mismos criterios. Acá viene una pregunta vinculada a la gama GT esa que tiraste que debe haber dejado preocupado a la gente. Les Dice, paso el paper. en un paciente, sí, está bien, pero a mí no me va a cambiar, pero no No, importa. a mí En tampoco, un me pareció paciente interesante. dice, con un antecedente de una PTI, que en realidad la PTI no es una mieloproliferativa, dice No, supuestamente en control y sin significado clínico, que tiene una gama GT aislada que haga pensar en hipertensión portal, ¿merece una biopsia hepática? no, pero ahí también hay una mezcla de conceptos, porque el PTI, primero que es una enfermedad completamente diferente, lo veía por el Sí, lado de sí, una por enfermedad eso. autoinmune o Pero te inmunológica. la cambio, te la cambio. Vamos a suponer que el doctor preguntó una policitemia vera con gamma GT aislada. ¿Le haces una biopsia hepática? No, si no tiene nada, absolutamente no. La policitemia vera se asocia con trombosis, se asocia con macrotrombosis. Existen algunas formas de hipertensión portal con trastorno portosinusoidal donde aparece la policitemia vera, son los trastornos protrombóticos los más frecuentes, pero no creo que el paciente requiere una biopsia hepática por eso. Bueno, en realidad, una de las cosas que se puede extraer de tu conferencia es que el gold standard para todo este síndrome, sacando que sea un Buchiari, una trombosis portal, es la biopsia hepática. Sí, O sea, absolutamente. porque Hoy por hoy, si lo querés, la elastografía que mostraste vos, la zona cirrótica, la zona normal, la zona gris, todo eso es muy indirecto, digamos. absolutamente de acuerdo, Fede. Hoy no podés hablar de este síndrome si vos no, de este trastorno, perdón, si vos no tenés una biopsia hepática. De ahí a que la puedas tener siempre es otro tema, pero no, si no tenés una biopsia, no tenés cómo confirmarlo. Bueno, Nelia, muchas gracias. Al Esto por lo contrario. menos hace que uno tenga que estudiar más, porque se ha complejizado mucho. Eso es como te digo, en la práctica clínica esto empieza cuando un paciente tiene hipertensión portal y no tiene cirrosis.
pero entiendo que por ahí uno hace una biopsia hepática por otro motivo y te encontrás cosas que son de este espectro y me parece que es súper interesante el tema. Sí, Fede, o tenés estos pacientes que a 4 años de esos tratamientos le hacen diagnóstico de cirrosis por hígado graso o de cirrosis por una causa desconocida y los pacientes tienen el antecedente de la medicación que le da la enfermedad vascular. Creo que está bueno por lo menos abrir un poquito más la cabeza. Bueno, muchas gracias, Anelia. Vamos a pasar entonces a la segunda conferencia que va a estar a cargo de la doctora Melissa Dirchwolf. Eh, Melissa es una de las mejores representantes de la generación joven argentina de patología. Ya de entrada te tiré el primer piropo, pero bueno, Venimos bien. viéndote se ve que sos joven. No sé cuál es la definición de joven, pero para mí sos pediátrica si tengo que pensar en mi referencia. Yo la conozco a Melissa desde hace muchos años y es otra amiga de la casa. Ahora, a Sandra, a mi Sandra, la han llamado injustamente domadora de fieras. Pero bueno, Melissa también lo es, porque ella ha tenido que domar a mi querido amigo Andy, así que también pertenece a la categoría de domar. ¿Qué vas a decir? Andy te bautizó. Andy me bautizó así, Gadano también, y Gadano, pero yo ahora también se la devuelvo. Melissa tiene muchas cualidades, pero una de mis preferidas es la productividad, algo que se expresa claramente a la hora de escribir y publicar manuscritos. Así que yo tengo admiración por ella en ese sentido. Y hoy le he dado una tarea difícil, que es transmitir conceptualmente, y digo conceptualmente porque a veces la información intoxica un tema clave para el futuro de la hepatología, que es el tratamiento farmacológico de las esteatosis metabólicas. Y la idea de esto es ver cuáles son los fármacos, de los múltiples que hay en fase 3 que están más cerca de ser aprobados para uso clínico. Así que, Meli, todo tuyo. Muchísimas gracias por la invitación, por la introducción. Yo no sé si Andy se considera domado, pero después se lo voy a preguntar, viste que es una cuestión de interpretación siempre. A ver. Creo que los hombres siempre estuvimos domados sin darnos cuenta. El truco es que no se den cuenta, Fred. Te cuento. Acá va. Entonces, el tratamiento farmacológico del MASH es el tema que nos ocupa en esta oportunidad y trataré de hacerlo lo más adaptado a la práctica clínica que pueda. Y las opciones terapéuticas que tenemos en hígado graso o en esteatosis metabólica, que esteatosis hepática metabólica es el nuevo término, siempre va a partir de la misma base. Y eso para mí sigue siendo la clave. Los cambios en estilo de vida son la base de todo y lograr el descenso de peso de un 7 a 10% es un tratamiento efectivo que siempre estuvo a nuestro alcance. En esta pirámide de tratamientos también existe la posibilidad de tratar las comorbilidades. Sabemos que los pacientes con MASLD frecuentemente tienen hipertensión, diabetes o algún otro componente del síndrome metabólico, y hay fármacos con un buen perfil para el MASLD que tratan estas comorbilidades. Y por fin, después de años de hablar solo de dieta y ejercicio, podemos hablar un poquito de fármacos para el MASH. Y yo les voy a contar algo de la historia, porque aunque Fred muy cariñosamente me define como joven, me sacaron hace 5 años de patólogos jóvenes y yo ya vi un poco la historia del tratamiento de esta patología. Y de las drogas clásicas, para los más jóvenes capaz, cuando yo empecé a hacer hepatología, era algo que se hablaba un montón, se había publicado estos trials, el PIVENS en particular, en donde se evaluó la vitamina E, en donde logró cierta mejoría en el MASH, pero no logró mejoría en fibrosis, y también otros trials que se probaron en diabéticos y en niños, con muy pocos resultados objetivos de la vitamina E. Mientras que de la misma época, otra de las clásicas que se ha mantenido un poquito más en el tiempo, la pioglitazona, que es una tiazolidinediona o un ligando PIPAR. Fíjense que en el mismo trial, el PIVENS no logró los objetivos, pero
tuvo un ensayo con 100 pacientes prediabéticos y diabéticos en donde le fue mejor. Logró mejoría del MASH y mejoría de la fibrosis. En la combinación con vitamina E no hubo resultados. Y cuando ustedes se fijan riesgos y beneficios, la vitamina E continuamente ha tenido esta discusión respecto a mayor riesgo en mortalidad, en stroke, en cáncer de próstata. En la pioglitazona está un poquito más balanceado, aunque causa aumento de peso, pérdida de masa ósea, que todo esto son problemas para los pacientes que tratamos con estas patologías, parece tener un mejor perfil en eventos cardiovasculares mayores. Hoy estas drogas, que son las clásicas o las antiguas, la vitamina E pobre casi no tiene ningún rol, si bien algunas guías todavía dicen podría discutirse con el paciente, y la pioglitazona muy chiquito. Todavía en las guías de CUSI de los pacientes de diabetes o de las sociedades de diabetología o endocrinología tiene un rol, pero es pequeño, ¿sí? No es homogénea su indicación o su sugerencia de tratamiento. Después, de otras drogas clásicas, la metformina, las estatinas, los GLT2, como la dapaglifosina o la aspirina, todavía no hay suficiente evidencia para recomendar su uso, pero se pueden usar según sus indicaciones primarias en los pacientes que tienen MASLD. Y quizás ahora entrando un poquito más en lo nuevo, fíjense la cantidad de mecanismos de acción, y este es un gráfico más simple que la mayoría que hay, de las drogas nuevas que se fueron desarrollando para el MASH, desde un aspecto metabólico, inflamatorio y antifibrótico. Y fíjense la cantidad de targets terapéuticos, y como les digo, esta es una simplificación de la realidad. Y lo que yo vi durante estos últimos 15 años, desde el PIVENS para adelante, fíjense ustedes la cantidad de fármacos que llegaron a fase 2, poquitos pasaron fase 3, este gráfico ya tiene unos años, y no lograban finalmente aprobarse para el tratamiento en MASLD porque no lograban alcanzar los objetivos que se le proponían. Entonces cambiaron un poquito las cosas desde el 2020 y existieron propuestas desde las FDA y la EMA, o sea, las agencias regulatorias, de tener objetivos claros para que los trials tengan mejores resultados en un punto y para encontrar estas drogas que tanto necesitamos para tratar esta gran cantidad de pacientes. Y uno de los consensos fue respecto a la eficacia. ¿Qué se le pide a las drogas nuevas? Resolución del MASH sin peoría de la fibrosis o mejoría de la fibrosis sin peoría de la esteatohepatitis. Si uno lo evalúa mediante los criterios de la FDA, puede ser uno o los dos objetivos. EMA, la agencia europea, exige ambos. Y en los pacientes con cirrosis, ya los objetivos son clínicos o vinculados al pronóstico, como es, porque son pacientes naturalmente más enfermos, en donde no necesitas subrogantes, en donde realmente querés ver cómo les va, respecto a objetivos clínicos. Entonces en cirrosis es resolución de la hipertensión portal clínicamente significativa y de los eventos relacionados al hígado, como la muerte o el hepatocarcinoma. Y también hubo consenso respecto a qué pacientes se iban a incluir en los ensayos y después se iba a querer tratar. Y el consenso fue MASH, pero con un F2, F3 o cirrosis. Y por fin, después de homogeneizar los objetivos, se alcanzó el éxito en el 2024 y esta fue la primera droga que alcanzó la aprobación para el tratamiento del MASH, que seguro que escucharon porque, qué sé yo, en nuestra área me parece que todos esto fue un gran breakthrough de la hepatología, el resmetirom. ¿Sí? Este es un agonista del receptor tiroide beta. ¿Sí? Este es el trial que yo les traigo acá, el maestro NASH, casi 1000 pacientes
con MASH y con fibrosis, y fíjense que el resmetirón logró alcanzar los dos objetivos primarios: mejoría del MASH y mejoría de la fibrosis en un cuarto aproximadamente de los pacientes enrolados. Para eventos relacionados al hígado todavía está ongoing un trial de mayor duración. ¿Qué quiere decir esto en la práctica clínica? Que que deberíamos tratar a 5 pacientes para que uno resuelva una esteatohepatitis y a más de 8 pacientes para la regresión de la fibrosis, que son números muy aceptables. Y fíjense los efectos adversos, la mayoría gastrointestinal y leves en general al inicio del tratamiento. Una cosa importante es, el resmetirón no tiene efecto en el peso, es neutral con el peso, lo cual es un problema. Al menos no aumentan, pero no bajan tampoco, ¿sí? Que lo diferencia de otras opciones. En cirrosis cada vez hay más evidencia, obviamente que es la población que nos interesa un montón. Les traigo acá un lay breaker de la ISL de este año, y fíjense que tratando a más de 100 pacientes con cirrosis MASH, con resmetirón, a ver, ahí está. Fíjense que el fármaco logró revertir la hipertensión portal clínicamente significativa en el 20% de los pacientes y la regresión de la cirrosis en más de un tercio de ellos. Son objetivos muy prometedores y hay un trial mucho más grande en camino y vamos a tener datos de más de 800 pacientes de esta población tan interesante. Y me pareció muy útil, quizás, porque uno, o al menos me pasa a mí, yo digo, bueno, genial, y cuando esto se aprueba acá, ¿cómo lo doy? Porque ¿cómo trasladar el trial a la práctica clínica? Y por eso les resumí un poquito esta guía práctica que se publicó recientemente por la AASLD, porque ellos son quienes autorizaron condicionalmente el uso del resmetirón. Fíjense que la dosis depende del peso del paciente. Se aprobó para pacientes con síndrome metabólico y con MASH F2-F3 o los MASH de riesgo, que se le dice ahora. Una cosa muy interesante del label es que no fue necesaria la biopsia para la indicación en la práctica clínica. Puede indicarse usando elastografía por FibroScan o resonancia. ¿Y a quién podemos tratar? Porque es la primera pregunta, ¿no? En el consultorio. Fíjense que está recomendado para pacientes con una histología que ya les conté o con una elastografía entre 8 a 15 kilopascales para el FibroScan y entre 3,1 y 4,4 para la resonancia. Interesante que si usan más, porque acá dice exceso en uso de alcohol, estamos hablando de 20 gramos día, ¿sí? Más de 20 gramos día o 30 en hombres no se recomienda, tampoco con enfermedad tiroide activa o con otra enfermedad hepática o en pacientes cirróticos. Y fíjense que en amarillo dice, es individualizada la decisión en los pacientes que tienen una elastografía que sale un poquito de estos rangos. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el maestro, el trial, la mitad de los pacientes que por biopsia tenían F2, F3, tenían elastografía fuera de este rango. Lo cual quiere decir, si uno tiene otro test no invasivo que le sugiere una fibrosis significativa, tratarlos o decidir biopsiar en este escenario de discrepancia por este hallazgo que hubo en el trial. Vamos a tener que volver a controlar interacciones, como en el mejor momento de la hepatitis C. Fíjense que interacciona con fármacos que se usan con frecuencia en este tipo de población, como el clopidogrel o la rosuvastatina, entre otros. Estos eran los que tenían mayor inhibición. Y fíjense también de que hay un control que hacer para poder dar el fármaco. Primero, respecto a la función hepática, hay que evaluar hepatotoxicidad y discontinuar ante la sospecha de DILI. Hubo un paciente con DILI en el ensayo clínico, pero bueno, esto eran 1000 pacientes, hay que ver cuando uno
lo vuelve exponencial al uso, así que hay que controlar cada 3 meses. Fíjese también la función tiroidea, hay que testear y tratar antes de iniciar el resmetirón, y si encontraste una normalidad basal, después controlar. Lo mismo pasa con los lípidos, porque el resmetirón tiene como un efecto positivo secundario reducir las LDL, entonces, y encima interacciona con las estatinas, entonces hay que ajustar estos fármacos también. Evaluar de forma no invasiva la fibrosis hepática, y si fuera posible la esteatosis medida por resonancia, como esta protein density fat fraction, que no está tan accesible en nuestro medio, pero puede que lo esté en el futuro. Ahora, acá entramos en un terreno en que en realidad esta es la propuesta. Hay que ver si esto se valida en el tiempo, pero ¿cómo uno evalúa qué tal le va a nuestro paciente? ¿Cómo evalúas la respuesta? Bueno, la propuesta es que uno evalúa al año, y si empeoraron los test no invasivos o sigue aumentada la LT, se considera no efectiva la droga. Si mejoró la elastografía, por lo menos un 25% o 20% según el método, y o mejoraron las transaminasas, se continúa, y hay una zona gris, que en este caso es amarilla, en donde puede haber una menor disminución de estos puntos de corte de elastografía, una mejoría de las transaminasas, pero que no alcanza a ser significativa. No me pregunten qué es significativa, porque en la guía aclaran que no saben, o sea, eh, vamos a ir aprendiendo en el camino, y en ese caso hay que reevaluar la estrategia, fijarse inclusive si el paciente está consumiendo alcohol o si ocurren otro tipo de variables respecto a la adherencia que puedan tener un rol. Ahora, acá la elastografía parece tener un rol importantísimo, ¿no?, en seguir o discontinuar el tratamiento, pero yo les quiero contar que en el trial casi la mitad de los pacientes tuvieron una mejoría en el FibroScan, mientras que solo un cuarto en la histología. Es decir, que la elastografía no es la mejor herramienta, pero es la que tenemos. Por eso la propuesta de usarlo. Entonces, como les decía, el Resdifra está aprobado con ese nombre por la FDA en marzo del 24. Puede ser que se apruebe en el 25 en Europa, y en la TAM sin aprobación en toda la región. Y ahora les voy a contar un poquito de otras drogas que están también muy avanzadas en el camino de su aprobación, porque tienen datos en fase 3 o los van a tener dentro de muy poquito, y son muy interesantes. Para mí estas son las más interesantes, que son las incretinas, o sea, los GLP-1 o los agonistas del receptor de glucagón, porque tienen un montón de efectos pleiotrópicos que exceden al hígado, en la saciedad, en el gasto energético, en la sensibilidad a la insulina, en el perfil lipídico, en el peso, que lo vuelve también muy atractivo en la adherencia al paciente. Y obviamente que les voy a contar sobre el semaglutide, la DIVA, que tiene también un ensayo clínico, un fase 3, recientemente con un análisis interino en 800 pacientes, con un tratamiento durante 240 semanas. Y fíjense ustedes que esta droga también alcanzó los dos objetivos que les conté. La mejoría de la esteatohepatitis, mucho mayores los números acá, 60% de los pacientes, un poquito más, y la reducción en la fibrosis en más de un tercio de los pacientes. Esta droga, la FDA, les cuento porque primero son las agencias que aprueban y después venimos los demás, ¿no? Aceptó la aplicación para esta New Drug Supplemental Application para que tenga una revisión prioritaria, y puede ser que para fin de año tengamos novedades respecto a su aprobación para MASH. Obviamente que son prometedores los agonistas duales, es decir, que son twin cretinas o que tienen acción en más de un agonista. El survodutide, también presentado por Arun Sanjal el año pasado, es súper prometedor. Fíjense ustedes que
también logró la mejoría histológica en más del 60% de los pacientes, y vamos a tener datos de fase 3 de este fármaco. Fíjense que lo están evaluando en cirrosis, población que nos interesa muchísimo, en 76 semanas con endpoints, con objetivos clínicos, y esto está en camino. Y por supuesto que estas otras drogas son muy interesantes y seguro que las fueron escuchando nombrar. Ya trabajan no en un aspecto tan metabólico, sino más antifibrótico. La efruxifermina o efruxifermin, que es un análogo del Fibroblast Growth Factor 21, y los Pampipar, tienen diferentes mecanismos que trabajan en inflamación y en remodelación y en fibrosis. Y esto también se mostró en la ISL de este año. Fíjense ustedes qué interesante. Acá obviamente que estamos mirando población con cirrosis, porque lo que buscamos es que mejore la fibrosis. Predominantemente su efecto es antifibrótico. Y en este ensayo de más de 180 pacientes con cirrosis compensada, le fue muy bien a la efruxifermin. Casi el 60% resolvió el MASH, que era un objetivo secundario, y con una dosis de 50 miligramos, un tercio logró la reversión de la fibrosis, lo cual son números chicos, pero acá también, fíjense ustedes los fase 3 que se vienen. El Synchrony Outcomes, con más de 1000 pacientes con MASH cirrosis compensada, otro Synchrony para MASH sin cirrosis, y otro Real World que es sin biopsia. Y el lanifibranor también, estos son ensayos 2B, pero muy interesantes. Alcanzaron también el lanifibranor el objetivo de mejorar el MASH en casi la mitad de los pacientes tratados, y vamos a tener datos muy buenos porque también está reclutando para fase 3. Es decir, por primera vez en estos últimos años, números muy prometedores de fármacos con efectos antifibróticos o metabólicos, y esperando datos de fase 3 bien robustos que nos van a ayudar a poder prescribirlos. Pero bueno, si uno tuviera que hablar de la actualidad, no en Argentina y Latinoamérica, pero yo creo que pronto sí, si uno tiene pacientes con muscle MASH, que no tienen cirrosis, pero que al menos tienen fibrosis significativa, y si uno puede, si lo tiene autorizado en su región, puede prescribir el resmetirom. En el caso de la cirrosis, solamente el trasplante como opción en la cirrosis descompensada. Pero por ahí esto también es súper interesante, porque no tenemos resmetirom acá, pero uno puede, si va a tratar comorbilidades, elegir fármacos que, aunque no estén aprobados para el MASH, ya sabemos que hay datos prometedores respecto a su efecto en esta enfermedad. Entonces, para la diabetes o para la obesidad, los GLP-1, los coagonistas, muy interesantes. También las intervenciones como la cirugía bariátrica. Pongo lo de la pioglitazona porque siempre es un tema que sale. En ALE, porque bueno, porque acá no tenemos resmetirom, entre otras cosas, y porque los otros fármacos tienen restricciones respecto al acceso. ALE menciona que podría ser una opción cuando no hay otras drogas disponibles en el paciente diabético. En ISL dicen, es segura, pero no puede recomendarse como terapia para MASH, y solo la guía americana de diabetes de este año lo pone como elección en el paciente con diabetes y MASH. Como les digo, es una cuestión de puntos de vista. ¿Qué se viene en el futuro? Las terapias combinadas. La propuesta es trabajar parecido a como se trabaja en diabetes, en donde en los pacientes con menos fibrosis van a predominar los agentes con efecto metabólico, y a medida que va aumentando la fibrosis, agentes con efecto antifibrótico, en donde por supuesto la seguridad y la tolerancia van a ser la clave, en particular en los pacientes con cirrosis. La combinación ideal, naturalmente, que debería ser oral,
porque aumenta su adherencia y la aceptación de los pacientes, seguras y bien toleradas, sinérgicas, en donde no solo mejoren el hígado, sino también el perfil metabólico extrahepático y que logren buenos efectos a largo plazo. Dentro de eso, la pérdida de peso. Y solamente para mostrarles, porque ya hay ensayos clínicos que están evaluando combinaciones, como el semaglutide con filofexor o firsocostat, entre otros, en donde aparentemente hay números prometedores incluso en la fibrosis hepática. Y por ahí, para ir cerrando con una reflexión, porque me parece que uno a medida que va teniendo acceso a las drogas va aprendiendo a prescribirlas, pero no es solo prescribir. Las opciones cada vez son más y nos vamos a enfrentar a muchos retos. Primero, la población a tratar en la vida real. Fíjense ustedes, que incluso este fármaco que se puede prescribir, no se sabe si se puede dar en Metal D, es decir, que con un consumo de alcohol un poquito fuera de rango no sabemos cuán efectivo es. Tampoco en el paciente diabético pobremente controlado o en niños embarazados. Es decir, hay toda una población en donde no hay datos respecto a su eficacia, que no es menor. También los retos que van a implicar respecto al tratamiento en pacientes que tienen otras patologías, porque hay que ajustar fármacos, monitorear efectos adversos, consensuar objetivos, porque si uno prescribe un fármaco que también tiene un efecto en la diabetes o en los lípidos, tiene que ponerse de acuerdo con el endocrinólogo, con el cardiólogo. Estas drogas nos van a obligar a realmente trabajar, al que no lo estaba haciendo, en forma multidisciplinaria. No olvidarse que todos estos ensayos clínicos se hicieron con una base de dieta y ejercicio estandarizada. Y hoy no se sabe realmente cuál va a ser el impacto que tiene en la práctica diaria, en donde la adherencia a la dieta y el ejercicio puede ser menor. Y todas estas drogas que logran el descenso de peso, ¿qué ocurre cuando uno las suspende, cuando hay efecto rebote, cuando el paciente prefiere el fármaco y no los cambios en el estilo de vida? ¿Qué impacto van a tener en las otras enfermedades del síndrome metabólico? Esto quizás no nos toca tanto de cerca a nosotros, pero a los que nos gusta la investigación te queda bastante la duda de cuán ética es la comparación contra placebo en estos estudios que se están haciendo, ahora que hay un fármaco que está aprobado para el uso en MASH. Y uno, la verdad, no sabemos qué va a pasar en el futuro, si los van a rotar, si los van a combinar. Y finalmente, y no menor en nuestro medio, el impacto en salud pública. Es muy lindo hablar de drogas combinadas o de fármacos que se dan, vayan a saber cuántos años, porque tampoco sabemos cuántos años daríamos, por ejemplo, al resmetirón si el beneficio persiste. Y eso va a plantear un problema de cobertura, de acceso, de costo en una enfermedad prevalente y de costo-beneficio. Entonces me parece que se abren un montón de interrogantes también con estas drogas, con este lindo perfil de propuestas para nuestros pacientes con MASH. Muy bien, muchas gracias. Meli, muchas gracias. Realmente hiciste fácil lo difícil, a pesar de que en esta área quedan un montón de signos de pregunta. La primer cosa o el primer comentario que se me ocurre es la paradoja de una enfermedad en la cual, como vos mostraste, hay 100 ensayos clínicos y no hay un biomarcador. O sea, hoy tratás a un paciente. ALT, volvimos Sí, a está bien. ALT, ¿Qué porcentaje de los pacientes con hígado graso que vos ves tienen ALT alta? tal cual. Nosotros estudiamos 4.000 Sí, sí. pacientes Y de PAM además, en forma consecutiva, diabéticos, de las cuales la prevalencia de hígado graso es 75% y la enorme mayoría tienen ALT normal. Es decir, hoy vos decís hierro, está bien, la ferritina no es lo ideal, pero si la combinás con saturación de transferrina anda bien. En virus B, en virus C tenés biomarcadores, acá no tenemos ninguno. Y eso más me... imágenes, más imágenes, todo está virando a imágenes
pero otra vez un problema de acceso, ¿viste? Porque vos decís, genial, con la resonancia, la reducción de la grasa, un 30%, pero hoy pedir una elastografía es un reto todavía en Argentina y en Además, muchos países de Latinoamérica. segundo, a mí me parece, siempre me pareció extremadamente rebuscado lo de los criterios estos de resolución del MASH sin empeoría de la fibrosis. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene MASH y tiene fibrosis, es de suponer que si vos curás el MASH, debería bajar la fibrosis, salvo que tengas otra causa de enfermedad. A mí me parece raro. Y después, mejoría de la fibrosis sin empeorar el MASH. Estás hablando de drogas antifibróticas que podrían usarse para cualquier enfermedad, porque en realidad ahí vos estás privilegiando la fibrosis, es decir, de alguna forma no estás asumiendo que el MASH es la causa de la fibrosis. A mí me parece raro toda Está esa bien. definición. Y no sé si la usaron, no sé, en beneficio de alguna de estas drogas. La verdad que me cuesta creer. Después Lo lo que cambió otro, fue la duración. Para mí, cuando de leer trials, lo que te das cuenta que cambió fue la duración. Es decir, pasaron de 24 semanas en otras épocas a 52, 240, porque claro, se dieron cuenta que necesitas tiempo. Ahora, la gran pregunta para mí es, ¿cuándo suspendés? sí. Eh, ¿Viste? Digamos, los hepatólogos estamos acostumbrados a otro tipo de trial, que son los trial de la hepatitis B o la hepatitis C, y acá si vos te fijas el resmetirón, en realidad es 29% versus 10%, es decir, que la ventaja de la droga sobre el placebo es 20%, no es Mm, sofosbuvir. Entiendo que es mm. la primera droga y como vos mostraste, hay drogas que se acercan más a lo que a uno le gustaría, pero seguramente como el placebo se asocia también con probablemente con dieta y ejercicio, un porcentaje también mejora. Y la otra cosa que no me cuesta aceptar de estos trials es que son a 5 años. Entonces, si vos a los 2 años le haces una biopsia hepática y el paciente no respondió, ¿cuál es la ética de dejarlo 3 años más en un estudio viendo cómo progresa la enfermedad hepática? Porque te piden el mail de cómo va progresando. Entonces, son Sí. raros estos ensayos. Fueron logrando eh, estos objetivos en fibrosis porque los extendieron, ¿viste? Y hacen análisis interinos, pero bueno, por supuesto que no pensás en el paciente en forma individual, no hay crossover, no es que si andás mal con esto te vas a aquello, es verdad eso. Éticamente ahora también dar placebo es complejo. Y Meli, la pregunta es, en los estudios de resmetirón, en los análisis multivariados, ¿surge algún predictor que te diga, bueno, el candidato ideal para resmetirón es el que tiene muscle D y... Síndrome metabólico, teóricamente son estos, ¿viste? Los que tienen, por lo menos por eso se aprobó así, dos o más componentes, dos de síndrome metabólico, tres o más componentes, ahora se me fue. Pero sí o sí tienen que, digamos, no sería el candidato típico el MASH delgado que no tenga otra cosa. Eso es lo único, ¿viste? Sí, más delgados son 10%, Es la digamos. minoría, pero Fred, no se sabe. Vos fíjate que hacen una guía de tratamiento y mientras vos lees, todo el párrafo es, bueno, creemos que vamos a probar con... se está escribiendo esta historia, me parece justo ahora. Yo no creo que vaya a durar mucho, creo que cuando se apruebe el semaglutide, realmente lo va a destronar. Acá hay un par de preguntas. Una dice, si el resmetirón no baja de peso, ¿hay estudios en los que se lo combine con GLP-1 para que mejoren tanto el peso como la esteatosis? Hay muchos estudios de combinación en fase 2 o en open label y demás, hay un montón, y por supuesto que el GLP-1 tiene esa gran ventaja. Y ahí es donde te va a quedar la duda, ¿viste? Vos por ahí prescribís el resmetirón para el MASH, el diabetólogo prescribe la semaglutida para la diabetes, ¿cuál está haciendo efecto? Creo que lo vamos a tener que ir viendo este sinergismo en el tiempo. Y acá hay otra pregunta que dice, ¿qué rol tendrían el NAFLD score, el APRI, el FIB4 para el tratamiento de MASH
con fibrosis? Sigue teniendo el mismo rol de siempre. Todos esos test no invasivos, fáciles y baratos y accesibles son para hacer el tamizaje de población general. Cuando te dan mal, tenés que pasarte a otro método como la elastografía, la resonancia o la biopsia, y esas van a ser las puertas de entrada para el tratamiento. Así que siguen teniendo este rol de ser el portoncito afuera, ningún otro. Es de suponer que cuando vengan estas drogas, no van a ser drogas baratas, casi seguro. No son. Entonces, uno debería, digamos, si uno aplica esto a nuestra geografía, uno debería primero, no sé, indicar dieta y ejercicio y si el paciente no mejora, darle un fármaco o debería ser combinado de entrada. Vos pensás que ya estás, cuando vos estás pensando en tratar, ese señor ya tiene F2, F3. Yo dudo que alguien se identificó a ese paciente ya antes no le hayan dicho que haga dieta y ejercicio y que vos le digas, probemos un añito a ver qué tal te va. Creo que cuando los identificás los tenés que tratar. Eh, ¿Qué les va a pasar en el tiempo? ¿Cuánto se sostiene la efectividad, la eficacia terapéutica? Esa parte no se sabe. Y después, si vos tenés hoy un Muscle D que tiene una elastografía normal, o sea que no tiene evidencia de fibrosis, al menos por ese método, ¿esos pacientes también tienen indicación de tratarlo sin biopsia? Y no, porque si vos tenés una elastografía normal, menor a 8, no tenés Sí, indicación de tratar, porque vos tendrías que pero tratar la comorbilidad. podés Y tener MASH sin fibrosis. podés tener más sin fibrosis, pero no tenés indicación del fármaco. Sí tenés indicación del tratamiento, del estilo de vida, suprimir el alcohol, y Sí, ahí está yo la todo eso lo viveza. entiendo, Mili, pero vamos a suponer que tenés un paciente con un fibroscan normal y le haces Sí, una biopsia tiene un MASH, hepática, le tiene un haces una MASH. biopsia hepática y tiene MASH. Entonces, ¿eso no es indicación de tratamiento? No, no. No los puedes tratar, no te lo va a probar nadie, pero yo que veo a esa gente le digo, estás diabético, vamos a mandarle una nota a tu diabetólogo que te ponga semaglutido, liraglutido, los que tengan. O sea, me parece que ahí también está la viveza de tratar las comorbilidades con fármacos que sabes que lo van a ayudar. De todos modos, me parece que todo está direccionado a no usar la biopsia, porque en este momento en Estados Unidos hacer biopsia es complicado. Es Ah, complicado sí, porque por la forma en cómo se practica la medicina, entonces se busca todo lo no invasivo. Pero bueno, es lo sí. que hay. ¿Vos sos optimista con todo esto? Mira, me molesta mucho el uso que veo en la tele y viste cómo se promociona de bajás de peso al toque, tenés una fiesta. Yo tengo pacientes que consiguen que le prescriban 3 meses antes de un casamiento semaglutide y después lo dejan. O sea, me preocupa la falta de responsabilidad del cambio en el estilo de vida, si vos me preguntás a mí. Me parece que estamos por abrir una caja de Pandora de remedios caros, sin control, que se los vamos a dar a mucha gente, pero no sé si Ya, tan Meli, optimista. una última pregunta, porque no lo sé yo. ¿Qué sabes del semaglutide argentino? ¿Lelea? ¿Qué es de Lea? Sí, bueno, viste que sale oral, vale como un 60% menos del otro. Lo que pasa es que, porque los pacientes vienen todos, y si tomo este, bueno, tomá, a ver, ¿Pero para se lo el, aprueban sin un head to head contra nada? es que vos igual hoy no lo puedes prescribir para MASH, porque ni siquiera está el otro, el, ¿cómo se llama? Ni siquiera está el Ozempic aprobado para MASH. Pero no hay bioequivalencia, nadie sabe exactamente cuánto estás tomando, entonces vos no le puedes decir que le va a servir a ciencia cierta para el hígado graso. Nadie lo sabe. Pero si baja 10% de peso, mal no le puede venir. Bueno, de todos modos, si en la hepatología no encontramos nada para el MASH y para la hepatopatía alcohólica, estamos complicados. Porque la hepatitis C hay que ir a buscar vagabundos o homeless. En la B tenemos muy poca. Y bueno, y nos queda la hepatitis autoinmune con la del Tizona que vale 3 pesos. Así Nos que va a estamos quedar esto, complicados. pero solo los cirróticos. Para mí, todo el mundo se le va a animar
a los otros, pero viste, el cirrótico nadie lo quiere y creo que es lo que nos queda a los hepatólogos. Menos mal, algo. Pero déjame hacerte una última pregunta. Cuando vos tratás un cirrótico, ¿lo tratarías con drogas que en los trial de MASH tienen efecto más antifibrótico o porque que el paciente que tiene cirrosis, digamos, por eso yo te decía que si estas drogas, las drogas estas que el criterio este, mejoría de la fibrosis sin joder el MASH, servirían para cualquier cirrótico porque son drogas más antifibróticas que otra cosa. Es verdad, pero vos fíjate que estos antifibróticos tienen un buen perfil para la inflamación porque creo que era no, el efruxifermin, cuando se lo mide le fue mejor con el MASH que con la fibrosis. Este, habría que probarlos en otras etiologías. Pero sí, va a predominar los antifibróticos en los cirróticos. Nos queda algo, Fred. Acá te ponen excelente charla, no solo por los conceptos y las guías, pero en especial por la profundidad de la charla, la realidad económica fuera de los clinical trials. Genial. Y sí, los que hacemos consultorio te sacan el tema del valor del SEMA. Bueno, bueno, Meli, un millón de gracias y decirle a tu marido que me conteste, porque si no habla en agosto lo asesino, porque Dale, me viene boludeando de hace 6 meses. Así que sumate al decirle que grupo. sí o sí no puede zafar. Dale, dale. Gracias, Te mando Meli. un beso. Chao, chao. Chao. Bueno, para terminar, ahora vamos a hacer la mostración histológica, como hacemos siempre que hay tiempo. Bueno, esto siempre les recuerdo que todos los que participan del curso pueden ir hacia atrás, acceder a todo el material histológico por YouTube de Fundié. Estas son todas las clases que hemos tenido, así que hemos recorrido casi todo el espectro de la histología hepática. Y lo que pusimos este año y que va a continuar el año que viene es esta actividad al final de las conferencias, cuando queda tiempo, en las cuales yo les muestro una microfotografía para que ustedes opinen y luego hacemos una muy breve revisión del tema. Así que vamos a pasar a la de hoy. La idea es que contesten como van siendo las preguntas y no que se tiren de cabeza a tirar diagnóstico, porque eso nos ordena la forma de hacerlo. Entonces, acá tienen una microfotografía muy linda y la pregunta es, ¿sobre qué parte del hígado está tomada esta microfotografía? A ver. Ah, el amigo Alberto siempre opina. Muy bien. Lobulillo, lobular, lobulillo. Muy bien. O sea, esta es una microfotografía de alto aumento, ahí no están viendo estructura, es decir, no están viendo espacio porta, no están viendo venas centrales, es una microfotografía tomada sobre los hepatocitos con un aumento alto. Entonces, muy bien, la próxima pregunta sería, ¿cómo describirían a los hepatocitos que están viendo en la foto? Acá ponen balonizados. Bueno, eso no es correcto. Recuerden que balonizado es un hepatocito que tiene el doble del tamaño normal y que tiene el citoplasma blanco y esto es por retención de agua. El ballooning es lo que se ve en la hepatopatía alcohólica y en el NASH. Estos hepatocitos no están balonizados, son hepatocitos de tamaño normal eh, y no mucho más. Ah, veo entonces que... ¿Eh? Sí, no sé qué hice. A ver, citoplasma homogéneo eosinofílico. Eso está bien. O sea, algunos de los hepatocitos que ven ahí tienen un citoplasma homogéneo
si ustedes quieren eosinofílico, eso está bastante más cerca de la realidad. Bueno, entonces yo les voy a ayudar un poco. Aquí, entonces, como pueden ver con esta línea que yo dibujé acá, hay dos poblaciones de hepatocitos. Unos hepatocitos a la izquierda de esta línea que tienen un aspecto y otros a la derecha que tienen otro aspecto. Entonces, acá las respuestas son, hay hepatocitos aumentados de tamaño con citoplasma heterogéneo. Ahí Alberto en media poética esa definición, pero Laurita pone ahí esmerilados. Un signo de pregunta. Esmerilado con signo de pregunta. Ah, no, no pensé que ibas Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo se llaman estos hepatocitos? Que Laurita de alguna forma lo puso. Laurita puso esmerilados. Y en realidad eso es correcto. Estos hepatocitos se llaman hepatocitos en vidrio esmerilado. La palabra, la descripción en inglés son ground glass cells. La traducción sería hepatocitos en vidrio esmerilado. Muy bien. Como ustedes pueden ver, acá son muy distintos estos hepatocitos a estos. Estos tienen un citoplasma finamente granular, muy homogéneo, de una coloración distinta a lo que tienen los hepatocitos normales. Muy bien, entonces, a ver, ¿cuál es la razón por la que estos hepatocitos adoptan ese peculiar aspecto? ¿Qué indica? Entonces, vimos hepatocitos en vidrio esmerilado. Viral ponen. Bueno, eso es correcto, pero insuficiente. ¿Qué quiere decir viral? Virus B, pone Graciela Salinas. Bueno, eso es correcto, se puede ser más explícito, pero es correcto. Entonces, ¿qué indican estos hepatocitos? Quiere decir que las cisternas del retículo endoplásmico de esos hepatocitos está lleno de antígeno de superficie de hepatitis B. Entonces, el espectro en vidrio esmerilado se debe a eso, se debe a la presencia de cantidades masivas del antígeno de superficie en las células. Ahora, para que esto ocurra, para que un hepatocito esté lleno de virus, para que eso ocurra no debe haber una respuesta inmune significativa, es decir, el virus tiene que proliferar a voluntad dentro de esos hepatocitos sin tener ataque inmune y por lo tanto se ven ground glass, son frecuentes en los portadores inactivos de virus B, porque cuando hay hepatitis crónica, cuando hay respuesta inmune, hay muy poquito ground glass. O sea, para que haya muchos ground glass, tienen que ser pacientes con infección crónica por virus B sin actividad inmunológica. Por eso dice portadores inactivos. Entonces, cuando ustedes hacen una biopsia hepática, como son estas cuatro microfotografías que le muestro, ustedes pueden ver biopsias hepáticas y como marcan las flechas, tener algún hepatocito en vidrio esmerilado aquí y allá. Pero como dije antes, en los portadores inactivos que no tienen respuesta inmune, lo que uno puede ver son extensas áreas de la biopsia con hepatocitos en vidrio esmerilado, como les mostré en la foto inicial y en estas cuatro microfotografías que le estoy mostrando ahora. Es decir, para que haya extensas áreas de ground glass no tiene que haber respuesta inmune. Muy bien, y con esto entonces terminamos. Y lo único que resta es invitarlos a la última reunión de este curso, que va a ser el primer martes de agosto, pero ya les aviso que en septiembre vamos a empezar con el curso 2025-2026. Así que los saludo a todos, les deseo muy buenas noches y gracias por participar. Paulina.
Alina sonríe, Alina, bien. Chao, Alina. Hola, Lina. Hola, hermosas las charlas hoy, muy buenas. Tan buenas, casi tan buenas como Talleres. Otra Muchas futbolera. Nelia no es la única futbolera. Alina también. Alina va a la cancha. Sí. Y otro es Maxi Cataño, que desde Chile manifiesta su vocación por Talleres. por la que también, Maxi, sí. Bueno, beso. Besos. Chao, chao.